Gracias por continuar en sintonía con este programa Aquí estoy, con Gustavo. Gracias por mantenerse en este canal. Esta es nuestra primera emisión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Aquí estoy con Gustavo, y denle la campanita y dígale a sus amigos, familiares, conocidos, a la novia, al novio, al esposo, a la esposa, que se suscriba a este canal, que a partir de este momento, de esta hora, vamos a estar hablando con el pueblo y vamos a interactuar y vamos a hablar de lo que la gente quiera, sin cortapisas. Siguiendo con Haití, y volvemos con el tema haitiano, un ex senador, es la barbarie, es la época no superada de la barbarie, donde se ponen en prácticas criminales para sembrar el terror, el horror, el asombro. En esa práctica asesina incendiaron vivo a un ex senador, Yvonne Baudouin, y su sobrino. Son acciones para escarmentar, para asustar, para aterrorizar. Y nosotros vemos cómo los protagonistas, los responsables de que el país esté lleno de ciudadanos haitianos migrantes en condiciones irregulares, marchen. Teoría de la criminalística. El criminal casi siempre vuelve al lugar del crimen. El presidente Abinader se vio en la obligación, dentro de sus facultades constitucionales, de realizar algunos cambios en el tren gubernamental, en la estructura del gobierno en los últimos días. Y en esos cambios, desafortunadamente o afortunadamente, tuvo que cambiar al ministro de Educación. Hay personas, y pasa mucho en política y pasa mucho en la administración de los estados, que gente llega a las posiciones y no sabe cómo mantenerlas. Que llegan a los cargos y se vuelven locos. Que se creen que un decreto los hace inteligentes, que creen que un decreto les hace líder, que creen que un decreto les hace carismáticos, que creen que un decreto los hace bellos, preciosos, envidiables, semidioses, y se desconectan del pueblo y se desconectan de sus propias realidades y crean ruidos innecesarios, escándalos, y como se creen semidioses, se colocan por encima del bien y del mal. La destitución de Roberto Fulcar fue aplaudida de manera delirante por la mayoría del pueblo dominicano. Ese señor fue el director de campaña del PRM, del proyecto político que llevó a la presidencia de la República al Partido Revolucionario Moderno y al actual presidente de la República. Él fue el director de campaña. El triunfo se le reconoce por sus supuestas habilidades, destrezas para armar, formar alianzas invisibles, hacer acuerdos por debajo de la mesa, encima de la mesa, por el lado de la mesa. Pero una vez en el poder no supo ejercerlo. Su primera medida fue cancelar alrededor de 40,000 servidores del Ministerio de Educación. En una sola resolución dejó a las escuelas rurales, a los liceos de las ciudades y de los campos sin personal de trabajo, sin conserjes, sin seguridad, sin secretarias, en una sola resolución
canceló alrededor de 40,000 hombres y mujeres, servidores del Estado Dominicano. Pero al día de hoy, a esta hora, hay escuelas como en Galván de Neiva, donde de 18 personal de apoyo, los de 18 personas, 18 empleados, en una escuela solo hay 4 y entonces el distrito escolar tiene que buscar enviar prestados, gente para que trabaje de un lado a otro, porque ese honorable exministro de Educación ni siquiera tuvo la delicadeza de sustituir a los que canceló por gente de su organización política. Porque creyéndose el arquitecto y diseñador y ejecutor del triunfo del partido de gobierno, aparentemente se colocó por encima del bien y del mal, y entonces desde el poder se quedó sin amigos, se quedó sin aliados, se quedó sin seguidores. Y el político que no tiene seguidores y el hombre que no tiene amigos no es más que un muerto en vida. La decisión de su destitución y ser sustituido por un profesor, por un académico de quien nunca había oído hablar, apellido Hernández, que nació en Jarabacoa pero se crió en Elías Piña, ex rector hasta hoy de la Universidad Abierta para Adultos, la UAPA, pero que tiene una historia de vida muy vinculada a la educación formal, dedicado a formar gente para el bien. Dice el ministro nuevo en el día de hoy que su misión es enseñar, lograr que los dominicanos, que los muchachos que están en las escuelas aprendan a leer y a escribir. Esa sola frase es para tomar en cuenta que estamos ante un educador que está preocupado porque los jóvenes dominicanos, desde la primaria hasta el nivel universitario, no saben leer y mucho menos escribir. Si yo les cuento que recientemente una persona, la que conozco de siempre, con títulos universitarios, escribió en algún lugar, allá de lugar, lo escribió con H y con Y. Yo tuve a bien el desagrado de leer eso. Yo le conozco, y no es un analfabeto porque es profesional de una universidad prestigiosísima. Pudo haber sido el corrector del celular, o pudo haber sido el corrector cerebral. Pues hay que saludar al nuevo ministro de Educación con su plan de que los jóvenes dominicanos, que los dominicanos aprendan a leer y a escribir. El resto es historia. El 4% del PBI solo ha servido para que algunos seres humanos monten aspiraciones, candidaturas, proyectos presidenciales, que no son más que excusas e instrumentos para lavar dinero, para depredar el Estado, para camuflando sus supuestos activismos políticos, recibir recaudaciones de contratistas que de manera libremente obligatoria aportan al proyecto presidencial de Amarante Baret, por ejemplo, de el otro Navarro, si así vaya ahora el señor Furcal. Dicen que no se hace leña del árbol caído, pero es un tremendo error. Solo se hace leña del árbol caído. Nadie ha visto haciendo leña de un pino verde. Nadie ha visto haciendo leña con una acacia verde. Se hace leña con el árbol caído. Pero yo no vengo a tomar un hacha para acabar con Fulcar.
No. Pienso que él se manejó mal desde la transición hasta el ejercicio del poder y pienso que hoy, a esta hora, sigue actuando mal. La soberbia con la que hoy se presentó a la Cámara de Cuentas a pedir en un documento que le auditen su gestión no es más que un acto de soberbia irreflexiva. Acto de soberbia irreflexiva. ¿Por qué? Porque no había bien entregado el puesto cuando él va a exigir que le auditen. Puede ser un mecanismo retórico, un mecanismo de presión, un mecanismo de pretender confundir. Pero hay cosas que no se puede desafiar la realidad, porque cuando se desafían las realidades, le va mal a la gente. Las licitaciones del Ministerio de Educación, todas han sido escandalosas. La sustitución un buen día de manera peliculera del director de edificaciones escolares, tiene que ser explicada en algún momento. No darle continuidad a contratos mal hechos, probablemente leoninos de la gestión pasada, no es decente. Pero esa es la democracia y el presidente Luis Abinader lo hizo bien, muy bien, al sacar del tren gubernamental de la administración pública de manejar fondos al doctor, profesor Roberto Fulcar. En breve volvemos. Esto es Aquí Estoy, Santo Domingo TV, canales 24 y 69. Al regreso queremos conversar con ustedes al 809-378-8394 y 829-855-7131. Volvemos en breve.